Hola, buenas tardes, don Roy. Como usted ya sabe, mi nombre es Natalia González. Soy estudiante de Trabajo Social de segundo año y estoy muy contenta de poder entrevistarlo, dada su profesión. Eh, Usted es de profesión psicólogo y me gustaría interiorizarme primero para poder conocerlo. ¿Cuál ha sido su trayectoria en la carrera? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuál es su especialización? Para ver si nos puede compartir y poder, de cierta forma, poder conocerlo un poquito más. Bueno, encantado Natalia de poder estar hoy día contigo, de abrirte las puertas de mi consulta para Se poder agradece. ofrecerte un espacio de conversación. Creo que es corto, creo que para un trabajo, pero eh, nosotros estamos siempre abiertos a poder dar nuestra experiencia y nuestro conocimiento a conocer, eh, tanto para investigaciones importantes como también para la academia, porque creo que es importante que los chicos, chicas que están estudiando en el pregrado, en la universidad, puedan conocer también la experiencia de ya profesionales que llevamos años de recorrido, digamos, en esto. Yo tengo casi 20 años de profesión psicólogo. Me he especializado en la población vulnerable de niños, niñas y adolescentes de este país. Vulneraciones que son graves, vulneraciones de derechos que competen al abuso sexual, a la violación, a la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, al maltrato infantil grave. Son situaciones que de verdad generan un gran aprendizaje, pero las temáticas de verdad que son bastante graves de analizar, de intervenir y de entender y comprender. No, por supuesto, yo, bueno, primero agradecer este tiempo que sabemos que es muy importante para usted y que me permita de cierta forma poder conocerlo. Quisiera pedir y quisiera ver si podemos profundizar un poco en el área de los adolescentes. Sabemos que Chile está pasando por momentos muy complejos en el tema de la seguridad. Uno de los factores principales hoy en día que podemos ver en nuestro país es que los niños, adolescentes, están siendo parte de un sistema de delincuencia, de violencia. ¿Cómo ha afectado la pandemia o desde su mirada como profesional y psicólogo? ¿Por qué vemos que cada vez los niños son más los que participan de estos hechos delictuales que nos llaman profundamente la atención? Para responder la pregunta tendría que primero iniciar un poco contextualizando los tipos de violencia. Nosotros en nuestra fundación hemos visto algunos tipos de violencia, la violencia psicológica de niño, niña, adolescente, la violencia física, la violencia de la infraestructura últimamente, sobre todo después y épocas previas al estallido social, o en momentos muy específicos, el 2006, el 2011 y luego el 2019. Indudablemente, y que duda cabe actualmente también las demandas de los escolares, por ejemplo, están asociadas a la violencia de la infraestructura. La violencia social, y evidentemente la utilización de las redes sociales como una forma también de ejercer violencia y abuso entre niños, niñas y adolescentes. Hay otra cosa que nos preocupa, que es el uso de las tecnologías por parte de los adultos que se hacen pasar por niños, niñas y adolescentes para cometer un delito, que es el abuso sexual, que es el grooming. Pero eso es tema de otra conversación quizás. Bueno, y entendiendo los tipos de violencia, nosotros hemos entendido que luego de la ausencia de casi 2 años de los niños, niñas y adolescentes en los colegios, produjo que volviesen con una alta carga emocional, con poco contacto social, con poca comunicación entre los pares. Tenemos que pensar que un niño que dejó de asistir en séptimo básico volvió prácticamente a primero medio. Claro, por el ¿Mm? tiempo que ha pasado. Por supuesto, a una cosa distinta para ellos. El que dejó de ir en kinder volvió al segundo básico, un ciclo totalmente diferente, y el proceso y el problema de adaptación ha sido una cosa que quizás los profesores y los docentes y los establecimientos educacionales en general no han sabido enfrentar. Teniendo presente eso como base un poco del contexto violento, y ahí es tienes razón en lo que tú comentas, en donde se ha visto la participación de niños, niñas y adolescentes en mayor número quizás en procesos de violencia y delincuencia.
Son dos eventos diferentes indudablemente, pero que pueden explicar. Y la delincuencia no escapa a eso. Un niño, niña o un adolescente delincuente, porque recordemos que la ley hoy día en Chile trata a niños imputables desde los 14 años hacia arriba. Así es. Y por tanto los de 14 años, menores de 14 años van por la vía del Tribunal de Familia. Los que van por la vía del Tribunal de Garantía hemos visto que los niveles de participación quizás se mantienen estables en el tiempo. Los últimos estudios que nosotros tenemos a la vista señalan que hoy día quizás es más comunicacionalmente visible el hecho de que un niño de 11 años, por ejemplo, lo pillen en un atraco que pasó hace un par de semanas. Y esto que usted me dice que lo vemos hoy día un poco más visible, significa desde su mirada profesional que antes invisibilizábamos la delincuencia de los niños. Creo que no la invisibilizábamos y que duda cabe que quizás factores de eso hay, sin embargo la estigmatizábamos mucho. Recordemos a un niño que, alias el Cizarro, fue muy comunicacionalmente, digamos, popularizado y estigmatizado a nivel nacional. Y por tanto se caricaturizaba la delincuencia, digamos, infanto-juvenil. Pero el problema y el flagelo de ese tipo de violencia adolescente creo que tiene muchas miradas y muchas aristas. Creo que se trata de culpabilizar a la sociedad que no le da oportunidades. Creo que el problema es mucho más profundo. Creo que el joven adolescente tiene factores de riesgo dinámicos y estáticos. Factores de riesgo dinámicos, Natalia, tú entenderás que son los que se puede intervenir. Por ejemplo, podemos intervenir el consumo de drogas asociado al tema de delincuencia, podemos intervenir el hecho de que tengan cuidadores, padre o madre, digamos, a cargo de ellos con bajas competencias parentales, eso lo podemos intervenir. Se transforman en factores de riesgo dinámico y eso sube el éxito de la intervención. Por otro lado, si nos centramos, y como suele suceder en los profesionales que vienen recién saliendo, digamos, de la universidad, se centran mucho en los factores de riesgo estáticos, los que no podemos cambiar, y ahí se transforma una intervención social y psicológica sin pies ni cabeza. Por ejemplo, el factor de riesgo estático es el historial delictual del padre, por ejemplo. Que influye evidentemente también en la conducta que puedan tener los hijos. Porque hay un historial delictual, hay una carrera delictual también en la cual se ven inmiscuidos. Hay un problema familiar que tú ya no puedes cambiar. Y por tanto, si nos centramos en la intervención social o psicológica desde el punto de vista de intervenir el historial familiar delictual del padre, tampoco podemos intervenir, por ejemplo, porque va a ser mucho más difícil sacarlo de un lugar donde haya venta, consumo, digamos, importante de droga, en un campamento, por ejemplo, sin estigmatizar, digamos, a ninguno de ellos. Que sin embargo, creo que no podemos intervenir en el lugar donde vive un niño, adolescente, infractor de ley. Sí podemos intervenirlo del lugar donde vive cuando es vulneración de derechos. Y ahí es posible pensar en otros cuidadores alternativos, programas de familia extensa o pensar en una residencia familiar, por ejemplo, hoy día que administra el Mejor Niñez. Sin embargo, creo que la violencia o la delincuencia juvenil está marcada, digamos, primero porque tenemos una mirada que muchas veces está errada en la intervención y segundo porque no estamos llegando antes, estamos llegando después. Y a dónde llegar quizás es la pregunta, ¿no? Desde ese punto de vista y desde su mirada un poco más profesional, ¿usted cree que la intervención en la familia como eje principal y como núcleo más importante de la intervención, sobre todo en niños y adolescentes, se puede cambiar, se puede modificar estas conductas? ¿Qué duda cabe, Natalia? Creo que hay distintos niveles de intervención, el nivel individual, el nivel familiar, el nivel comunitario, el nivel social, incluso el nivel cultural, sociocultural, digamos que le llaman al... El entorno. Por supuesto, el entorno mayor que tiene que ver también con las políticas públicas. Si lo intervenimos solamente desde lo individual no vamos a tener un impacto, digamos. Podemos intervenir desde la salud mental, por ejemplo, desde el factor individual, pero no vamos a tener impacto porque necesitamos a la familia. Podemos intervenir desde el factor comunitario, que quizás otras redes comunitarias puedan intervenir, pero solo las redes comunitarias, sin un apoyo de un referente adulto, de un cuidador adecuado, con competencias parentales adecuadas, tampoco vamos a tener ningún impacto.
podemos hacer las mejores políticas públicas a nivel país, pero si no tenemos a la familia con el infractor de ley juvenil acompañándolo, no vamos tampoco a tener ningún impacto. Entonces, tú entenderás, Natalia, que el problema es mayor y quisiera, digamos, poder profundizar en esto, pero entiendo, digamos, que no tenemos el tiempo. Sí, la verdad que yo, Roy, agradezco su tiempo, sé que es muy valioso. Para mí, como futura profesional, futura colega, el poder entrevistarlo es un honor, ya que me permite ver desde la mirada más eh, más profunda las formas que nos estamos enfrentando hoy en los temas de los niños, en los trastornos también que vemos como sociedad, que cada vez son más agudos, o quizás puede ser desde mi mirada que recién estoy en este mundo, empezar a darme cuenta que cómo ha afectado el encierro a los niños y adolescentes en nuestro país, viéndolo a través de la violencia. Agradezco mucho su tiempo y espero volver a entrevistarlo en otra oportunidad con mayor tiempo y también desde una forma más profunda, que creo que nos hace mucha falta entender estos problemas sociales que estamos viviendo actualmente. Muchas gracias, Natalia, que te vaya excelente. Gracias a usted.